siempre cuando uno está enfrentado a esas situaciones, y mis amigos me suelen preguntar, algunos colegas también que no son del área organizacional, ¿qué es lo que debo hacer en una entrevista psicológica? Y la respuesta que yo digo es básicamente es ser uno mismo. Y esto es por varias razones. Uno, primero es porque cuando hemos llegado ya a la etapa de la entrevista psicológica, hemos pasado ya varias etapas. Una de esas etapas, por ejemplo, tiene que ver con la criba curricular, probablemente también con la entrevista telefónica, es decir, que seguramente nuestro perfil se adecua al puesto de trabajo. Cuando ya hemos llegado y nos han citado a la hora de entrevista, es importante tener algunas consideraciones. Es importante, por ejemplo, la puntualidad, es importante también el lenguaje corporal, es decir, nosotros también comunicamos con el cuerpo, cómo nos movemos, cómo actuamos. Otra cosa importante saber respecto a la entrevista psicológica es que en nuestro país se suele usar un mix que es entre competencia y lo que se denomina rasgo técnicamente, pero básicamente un mix que es una entrevista biográfico-curricular bajo el modelo competencia y asociados con una aplicación de batería de test. Cuando me refiero a una entrevista biográfico-curricular por competencia, lo que se busca básicamente es entender a través de comportamientos pasados si yo tengo el comportamiento esperado, ¿vale? Y cuando hablo de batería es que lo que se intenta hacer es, por este tipo de batería, es cotejar aquellos indicadores o aquellas cosas que son relevantes en la entrevista para luego elaborar el informe. Una de las cosas importantes también tener en cuenta en la entrevista es el momento del cierre. El momento del cierre también es muy importante porque uno tiene el derecho a poder preguntar todas aquellas cosas que tienen relativa con el proceso posterior. Me refiero básicamente a preguntar si existe, por ejemplo, otra entrevista, cuánto tiempo se van a demorar en avisarnos si paso a la segunda fase o no, y también preguntar aquellos elementos relativos al salario y a los beneficios que la empresa ofrece. Otra cosa importante es cuando nosotros, antes de ir a una entrevista, es averiguar o indagar en las redes, primero, qué es lo que hace la entrevista, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es su objetivo y si esa empresa de alguna forma se ajusta con también mi perfil y con mis ideales o como yo soy. ¿Por qué? Porque muchas empresas a veces, por ejemplo, exigen mucha formalidad y quizás yo soy más flexible y la empresa no tiene posibilidad de poder flexibilizar o queda muy lejos y yo quisiera estar cerca porque tengo un hijo, etc. Que son variables que uno debiese cautelar a la hora también de elegir una empresa. Y otra cosa que es importante y que a veces nos frustra mucho es no quedar en un proceso de selección. No obstante, muchas veces de cara al futuro esto es un alivio, porque esto quizás significa que voy a estar en un lugar donde no me voy a sentir del todo cómodo. Entonces mi invitación es a que sigan perseverando en lo que son las entrevistas de selección, perseverando en los reclutamientos, porque seguro hay una empresa o un puesto de trabajo para cada uno de ustedes. Éxito.